¿Cómo están? Vamos a continuar con la abreacción de la escritura. Vamos a hacer un breve repaso muy cortito, a ver si recuerdan de qué se trataba. Aquí empezamos con la abreacción, que estaba relacionado con la comunicación, con la exteriorización o reserva de los estados anímicos. Y teníamos en cuenta a los óvalos principalmente, si estaban abiertos o cerrados, independientemente de para qué lado estaban abiertos o cerrados. Y luego teníamos los trazos iniciales y finales de las mayúsculas, para tener en cuenta si eran movimientos cerrados o abiertos, y el arco y la guirnalda. Entonces teníamos escritura abierta, donde tenía un 60% de abertura de los óvalos, escritura cerrada, cuando el 60% por lo menos de los óvalos estaban cerrados, y alternativamente abierta o cerrada cuando no llegaba a ese porcentaje. Y estuvimos viendo las interpretaciones de la escritura cerrada. Ahora, hoy vamos a ver escritura abierta. Bueno, aquí tenemos una escritura donde podemos observar, acá la O está abierta. No voy a decir para qué lado, porque no tiene sentido. El tema es que esté abierta o cerrada nada más. Vamos a verlo luego, particularmente cuando veamos letras reflejas. Entonces ahí sí, vamos a ver en qué dirección se abre. Acá dice cosas, acá está abierto y esta O está cerrada. Esta A está abierta. Esta G acá está abierta. Esta parece que estuviera un poquito abierta. Otra cosa que yo les comenté, que hay que verlo a lupa, porque muchas veces la persona ve que quedó abierta y hace un toque con la virome o el bolígrafo, entonces lo tapa. Por eso tenemos que verlo a lupa. Bueno, acá dice mucho, esta es una O, miren cómo quedó abierta. Entonces, sacando los porcentajes, vemos si es abierta. Nos está indicando, depende del ambiente gráfico. Si el ambiente gráfico es positivo, la escritura va a ser armónica y nos va a estar dando un equilibrio entre las pulsiones instintivas y las exigencias que tiene el medio ambiente. La fidelidad en sentido de amistad o de amor, la sinceridad, siempre y cuando sea armónica la escritura. La persona es expansiva, es comunicativa, tiende a la extraversión, es decir, que manifiesta o exterioriza espontáneamente sus sentimientos. Eso, ambiente gráfico, como dije, positivo. Cuando el ambiente gráfico, ahora vamos a ver otra escritura. Bueno, acá también tenemos, vamos a observar A abierta, O abierta. Acá está un poquito abierta, abierta. Uno lo observa, saca el promedio. Esta escritura es abierta, porque casi todas son abiertas. Y aparte tiene un sentido más bien positivo esta escritura, no son las interpretaciones que voy a dar ahora. Cuando es en sentido negativo, nos da la interpretación que la persona es imprudente, porque justamente estábamos hablando de esa expansión de las emociones. Si es en sentido negativo, hay una falta de tacto y de discreción, hablan a veces por hablar, y las personas aparte pueden ser influenciables. En este caso, cuando es sentido negativo, no esta escritura nos indica que hay una incapacidad justamente para guardar secretos. Por eso hay que tener cuidado a veces con las personas cuando es sentido negativo, porque hablamos que a cuanta mayor apertura hay en los óvalos, la comunicación es más incondicional, hay mayor influencia que puede tener la persona. Eso sería en el aspecto
de la escritura abierta, pero va a ser difícil que encontremos una escritura que sea totalmente abierta, porque lógicamente uno siempre tiene que guardar algo y tiene que haber ahí un determinado cierre y abertura de los óvalos. Entonces nos vamos a encontrar con la escritura abierta y cerrada al mismo tiempo, que es la escritura de abreacción mixta. En este caso era abierta. Ahora vamos a ver los casos siguientes. Acá vamos a tener alternativas. Ya dije que como siempre vamos a sacar los porcentajes de abierta y cerrada. Si tiene menos de 60%, ya estamos hablando de la escritura de abreacción mixta. ¿Qué son estos casos? Porque acá tenemos abierto, cerrado, acá está un poquito abierto, acá está abierto también. Ustedes van a ver que va a variar mucho, así que lo importante es sacar el porcentaje. Estas las puse para que vieran que hay mucha variedad. Acá, por ejemplo, ya lo comenté en la otra clase, pero esta A no tiene esto abierto hacia la derecha. El modelo caligráfico de esa escritura es cerrado, por lo tanto, ahí se va a tomar como una A abierta. Y acá hay una O abierta también. Acá O cerrada, O cerrada. Acá tenemos que son cerradas, miren cómo hizo la A, hace así, vuelve, hizo la R, vuelve. Claro, esta escritura es rápida, sí, no podemos decir precipitada, Nosotros ese aspecto ya lo vimos, así que vamos a ir sacando algunos detalles. Pero, por ejemplo, acá dice otro, y la O la dejó abierta, y acá dejó la otra O abierta. Acá tenemos otra escritura, tiene la A abierta y la O abierta hacia arriba, pero hay otras que son totalmente cerradas. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Cuando tenemos que tener mucho cuidado es cuando es todo abierto totalmente y depende del ambiente gráfico. Acá, por ejemplo, esta tiene cerrada, acá tiene cerrada, acá tiene un poco abierta. Bueno, para eso tenemos la lupa, para observarlo. Cuando son las escrituras que son alternativamente abierta-cerrada, hay desigualdades de abreacción en distintas direcciones a veces y que nos resultan a veces chocantes. Nos está dando que hay alternativas en la sinceridad de las expresiones emocionales, en la conducta afectiva. Una vez va a predominar la abreacción y en otros momentos va a haber una inhibición donde va a haber prudencia, frenos que son impuestos muchas veces por la experiencia, porque por ahí tuvo una experiencia. Dice, ¿por qué no me callé esto? Entonces, vamos a encontrarnos con esas alternativas, que hay alternativas del impulso afectivo y en la expansión, tanto sea mental como afectiva. Esas serían las interpretaciones. Acá, pero igual les voy a enseñar otras escrituras. Acá tenemos abierta por arriba, acá está cerrada la A, abierta, cerrada, acá abierta. Bueno, conjuntamente con la abreacción, también saben que en los trazos finales y la forma de los trazos finales se refieren a cómo nos contactamos con los demás. Bueno, esto se lo digo porque acá ven este trazo final de esta N, esta A, que es bastante largo, ya vamos a ver trazos iniciales y finales, pero eso quiere decir que esta persona se brinda a los demás y lo hace al hacerlo en forma curva con buenos modales, porque sabemos que la curva es la suavidad, la amabilidad. Diferente sería si hubiera una recta. Acá, por ejemplo, vemos que terminó la A
acá la dejó abierta, pero terminó hizo un ángulo. Entonces quiere decir que esta persona, aparte de tener la reacción desigual, también tiene alternativas en los contactos con los demás. Unas veces es amable y otras veces ya es un poquito más resistente. Eso lo vamos a ir viendo con todos los aspectos gráficos cuando analicemos. Bueno, acá tenemos cerrada, abierta, cerrada, cerrada, cerrada. Nosotros sacamos el porcentaje, vemos si tiene mayúsculas cerradas también. No vimos muchas mayúsculas acá, pero ahora cuando yo haga el resumen general, que voy a hacer el resumen general cuando terminemos el tema, voy a dar otros ejemplos para que se vea mejor. Los espero para la clase próxima, si les interesa. Hasta pronto.